Ya está. Pues, muy buenos días. Vamos a dar inicio con esta conferencia magistral que se titula, bueno, creo que se titula de otra manera a la que teníamos considerada. Ahora es hacia una política pública integral para la inclusión de las juventudes al desarrollo rural, a cargo del doctor Rafael Mesén Vega. Pues muy buenos días a las personas que se dieron cita esta mañana y también a quienes siguen la transmisión a través de nuestra página de Facebook. A nombre del Departamento de Desarrollo Social de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara, les doy la más cordial bienvenida a este evento. Y bueno, quiero comenzar externando mi agradecimiento al profesor Mesén Vega por haber aceptado esta invitación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Así como al profesor David Sánchez por propiciar este encuentro entre el doctor Rafael y nuestra comunidad académica en el marco de la primera jornada de conformación del Nuevo México de la Red Latinoamericana Interinstitucional, potenciando las juventudes rurales. Bien, para la presentación de este evento voy a darle el uso de la voz al doctor David Sánchez para que nos presente a nuestro invitado de honor y posteriormente le daremos la palabra al doctor Rafael. Entonces, pues adelante, David. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por venir. También saludos a quienes vayan a conectarse en la transmisión. Y bueno, la invitación a Rafa tiene que ver con varias cosas, digamos. Y la primera es que hace ya como 6 años, más o menos, va a ser 6 años, que me tocó estar y que me recibiera allá en Costa Rica, cuando se hizo la primera reunión de conformación de esta red latinoamericana. Esta red comenzó allá en Costa Rica con el trabajo que el doctor ya nos presentará un poco el día de hoy. Pero, digamos, a partir de eso empezamos a juntarnos varias personas en este tema en el cual de repente uno se siente medio solo en las diferentes instituciones, justo tratando de trabajar el interés en las juventudes rurales. Hubo una primera reunión, encuentro en Costa Rica, ya lo platicaremos más adelante, luego hubo otra en México, en Saltillo, y luego vino la pandemia y eso como que nos bajó, nos apachurró un poco. Sin embargo, cada quien desde sus lugares pues hemos seguido trabajando y había como la idea de retomar la red, lo cual se retomó en agosto del año pasado en Colombia, se hizo otro encuentro de la red y vamos rumbo al cuarto encuentro, que va a ser en septiembre en Cuba. Pero previo a esto tenía la inquietud de invitar al doctor Rafael porque, bueno, quienes ya me conocen aquí de la maestría, estoy trabajando un proyecto con jóvenes rurales en el municipio de Cuquío y por las temáticas que ha trabajado Rafael, pues yo veía conveniente que él pueda acompañarnos también allá. Entonces, esta jornada de actividades que inicia hoy con esta conferencia, pues va a tener trabajo, digamos, en otros ámbitos y sobre todo allá en el municipio de Cuquío. Y queríamos hoy, pues, compartir aquí con la comunidad de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social. Y bueno, se había hecho la invitación también a otros centros universitarios y sobre todo a gente que esté relacionada también en el tema de políticas públicas, porque una de las muchas experiencias que Rafa ahorita nos va a compartir tiene que ver con cómo trabajar desde la política pública, cómo lo han hecho en Costa Rica, a partir de las redes y lo que ya ahora se abordará en la experiencia que ellas y ellos tienen por allá. Entonces yo tenía la intención de que lo comentara aquí con la maestría, como un ejemplo de algo que han hecho allá y que ha sido muy interesante. Entonces, el doctor Rafael, para ya pasar a presentarlo, pues su trabajo y allá en Costa Rica, cuando estuve, pues me tocó verlo, es como una institución andante, porque justamente en lo que es, digamos, la cuestión de políticas públicas, él ha trabajado en red desde la
extensión rural, desde muchos, ah, desde diferentes instituciones, desde diferentes asociaciones, ha trabajado todos estos temas, ¿no? Entonces, tengo por acá la semblanza, que pensé que la tenía en el teléfono, pero no me la encuentro. Hacia acá. El doctor Rafael Mesén, pues es doctor en sistemas de producción tropical sostenible, es miembro fundador y presidente de la Red Latinoamericana Interinstitucional Potenciando las Juventudes Rurales. Ha trabajado como especialista en juventud rural en el ICA. Realizó un diagnóstico socioeconómico nacional de las juventudes rurales en Costa Rica, del cual nos va a hablar un momento más, y que a partir de todo ese trabajo que ya se venía haciendo, digamos como que desde las políticas públicas se sumaron a ese trabajo que ya se venía haciendo, y desde ahí se formula la Política Nacional de Juventud Rural para el sector agropecuario y los territorios rurales, y actualmente está trabajando con instituciones de allá de Costa Rica, el Ministerio de Agricultura, el Instituto del Café y el INTA, con el programa Café Joven, que busca una inclusión óptima de los jóvenes en el sector del café. Y bueno, para ya darle la palabra, lo que empezamos un poquito después, pues agradezco, Rafa, que estés por acá, y pues ya se pudo, se pudo que vinieras, y muchas gracias por lo que nos vas a compartir. Bueno, bueno, yo creo que me toca presentarme. Yo quiero también sumar a que todo el tema de redes y el tema del trabajo sin dinero, porque trabajamos mucho sin dinero, ¿verdad? Ustedes se buscan a una bolsa y se dan cuenta que no tienen, entonces tienen que buscar al otro o a la otra que sí no tiene, ¿no? Eso lo aprendí cuando mi grupo juvenil, eso fue de los años 80. O sea, yo trabajo con jóvenes desde hace, son ustedes 40, digamos desde el año 80, ¿no? Líder juvenil universitario, adolescente, después ser director del grupo juvenil de movimientos jóvenes en el país, que logramos trabajar a puro voluntariado. ¿Cómo se hace para trabajar con 700 jóvenes voluntarios? Entonces, por la efectividad. Y vamos a trabajar muchas de las cosas que no se hablan en las clases, que es la efectividad, pero que ustedes saben un referente muy grande que es Abraham Maslow. Yo no solo aplico para las personas, sino también lo aplico para el grupo, ¿verdad? Vamos a hablar de Maslow en el tema de redes, ¿no? Porque en la red somos importantes gracias a la complementariedad que tenemos de redes colaborativas, en el sentido de que el otro nos aprecia por ser agrónomo, porque soy el único agrónomo, pero al compañero los apreciamos por ser el único sociólogo que nos aporta. Entonces esa complementariedad tan rica se ve y ojalá que nazca dentro de lo local, que son los lugares donde menos recursos tenemos, pero más acercamiento podemos tener. Entonces, como les digo, mi aprendizaje en ustedes es una constante para la vida, no solo para la vida profesional, sino para la vida que llevé como el juvenil, y aprendí a trabajar en redes como ahora, y se los debo a ellos, y por eso estoy trabajando por ellos ahora, ¿no? Entonces, muy complacido, la verdad, esperaba este momento con ustedes, estar acá, porque México para mí ha sido mi referente también a algunos autores aquí que han trabajado el tema de juventudes rurales, el tema académico, pero yo le decía a David, tenemos que entrar, y yo en eso me caso más con la palabra transformación social, que es el cambio de vida de las personas, y el gusto me lo he dado en el campo, ¿verdad? Tengo 38 años como extensionista, ya me pensioné, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Ya tengo una vida de pensionado, pero es que también llevamos el espíritu joven que nos hace arder juventud por todos lados, y definitivamente hemos visto transformación social. Hemos visto, ahora que habló de las muchachas, de la compañera, de ver cómo pionas, chicas del campo, logran hasta profesionalizarse o hasta dirigir sus propias empresas gracias a la gradación o las gradas que les hacemos las instituciones públicas y privadas como fuente y apoyo para eso.
pero requerimos realmente comprometernos como instituciones. Si es que queremos ver a vidas jóvenes transformadas en el campo y ojalá que quedándose ahí viviendo dignamente. Entonces, no quiero adelantar, si quieren ya empezamos con la conferencia. Yo sí quisiera, como parte de la afectividad, por favor, que se pasen adelante para sentirnos un poco más acuerpados por ustedes, si pueden pasarse más para acá y hacerme el apapacho, que es una palabra muy mexicana, ¿verdad? El apapacho, hacerme sentir apapachado, porque si no voy a sentir que me tienen muy de largo. Entonces, eso se los agradezco porque es una de las partes de la vida que vivimos. Y bueno, de verdad, complacido de estar acá y de tanto interés de ustedes y ojalá que todo lo que compartamos acá no solo termine, sino que sea el inicio. Y como dijo David, esta es una excusa para podernos encontrar en este espacio de red que definitivamente se vive intensamente. Ojalá pudiéramos tener la suerte de trabajar con amigos toda la vida, ¿no? Donde podamos crecer y podamos vivir, ¿verdad? Y podamos gozar esa parte donde al amigo se le dicen las cosas, pero también se cuenta con él. Y trabajar en el campo a partir de la cultura de red es una cosa, y trabajar una red como estas aquí en la Academia Sol. A veces las redes son, ¿cómo les digo? Competidoras, porque son temáticas. Y nosotros buscamos más bien las redes complementarias, donde todos, como les digo, sintamos que nuestra autoestima se elevó al ir ahí, porque nuestra voz es importante. Entonces, por eso es que quiero compartir con ustedes algunas cosas de la experiencia de campo. Mucho de lo que voy a hablar es un llamado y un guiño a ustedes, la universidad, ¿verdad? Para que vean que desde la universidad podemos trabajar un núcleo de red, porque por las tres dimensiones que maneja la universidad, la docencia, la investigación, la extensión, son claves para poder trabajar y nuclear gente que puede dar pie a redes que llamen a instituciones públicas y privadas para hacer el trabajo. Entonces, mi labor es también no solo dar una conferencia, sino ganarlos a ustedes para que puedan trabajar en red y en una red poderosa para los jóvenes del campo acá, en Jalisco y todo. Entonces, no sé si me dejan comenzar. Entonces, adelante. Permiso. Bien, entonces le he puesto así porque ya les digo, una de las constantes que he trabajado mucho es el tema de redes y he trabajado a nivel local como extensionista, a nivel regional, a nivel nacional. Y me ha tocado hacer una política pública del 14 al 18, que para eso hay un libro. Buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para allá nos conocemos en julio. Y realmente es una de las constantes del trabajo y vamos entonces a darle mucho énfasis, ¿verdad? Y aquí es donde empieza la fase como de investigación, realmente que hablamos en el tema de redes, que es importante. ¿Quiénes les gusta la investigación? A ver, levante la mano. Wow, 30 investigadores. Bueno, entonces les voy a dar trabajo. ¿Está bien? Si ustedes lo pidieron, ¿verdad? Es justamente cuando hablamos de juventudes rurales, se dice, es que no hay datos. Bueno, ¿cómo no hay datos? Nosotros podemos recopilar los datos. Voy a hablar de cuáles son los datos importantes cuando no hay datos, ¿verdad? Para poder a partir de ahí trabajar y censar, digámoslo así, segmentar el territorio que nos queramos iniciar. Vamos a darnos una idea hipotéticamente que vamos a trabajar en una comunidad. Vamos a escoger para privilegio de David, con la comunidad de David, una comunidad X que se llama Palos Altos. ¿Cómo? Palos Altos. ¿Palos qué? Altos. Palos Altos, ok. Vamos a hablar de Palos Altos y vamos a hablar, imaginarnos que nos tienen contratados a nosotros voluntariamente, voluntariamente, para poder trabajar en Palos Altos y hacer un trabajo
desde la universidad, pero haciendo apertura a que otros actores público-privados puedan participar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, ok, no hay datos de paros altos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Empiezan los investigadores a echar poco, ustedes a echar fuego, ¿verdad? Y decir, si no hay datos, ¿cómo hacemos? Bueno, están los censos nacionales, ¿sí o no? Y están los segmentos de censos nacionales, ¿sí o no? Y están los mapas, ¿sí o no? Y los geógrafos aquí están, como dicen, echando cabeza, justamente. Ok, dividamos para los altos en ese segmento censal y hagamos la investigación de las variables que nos podrían servir para caracterizar la población rural con ciertas edades. Bueno, yo escogí 3 edades para ver el tema de secuencia, el tema de generaciones y cohortes, ¿verdad? Pero básicamente empezamos a hablar de un diagnóstico, ojalá con 5 variables, que vamos a hablar cuáles pueden servirnos para hacer un análisis sin nosotros conocer a los altos, porque David no tiene plata para llevarlos, ¿verdad? Pero entonces desde aquí podemos caracterizarla con solo analizar los datos. Tenemos el último año escolar, ya eso nos dice y nos da una idea de cómo está el asunto de la formación del capital humano, ¿sí o no? ¿Sí? Tenemos la condición de actividad, ¿qué es lo que hace el joven en ese momento? Justamente en esa entrevista, bueno, hace o trabaja o estudia o está en la casa haciendo oficio o nos habla una idea de la segmentación del quehacer de los jóvenes en ese momento también, ¿verdad? Este, para ser un poquito chismoso ahí, sí, la condición de Estado civil, ¿verdad? Para ver si esa idea de que se habla, de que se casa muy temprano, sigue o no vigente. Yo diría que no, pero sí nacen hijos. Entonces, ¿cómo es la cosa? No se casan, pero tienen hijos. Bueno, pues así está la situación, ¿verdad? Y después vamos a ir viendo otro tipo por ejemplo, el tema de categoría ocupacional para ver cómo está la precariedad del empleo o la calidad del empleo. ¿Ok? Entonces ya tenemos ciertas variables que nos pueden hacer podemos hacer un diagnóstico sin tocar territorio. Sin embargo, la teoría nos dice que entre más complementemos, digamos, los tipos de investigación, cual y cuanti, más poderoso es el instrumento, ¿verdad? Pues yo crecí con las ciencias, digamos, con la investigación cuántica, porque soy ingeniero agrónomo. Entonces yo decía, ¿y ustedes que son de ciencias sociales? Sí, pero ¿dónde están los gráficos? Aquí nada, no, ¿cómo es posible que afirmen tantas cosas si no hay gráficos? ¿Verdad? Ese era mi paradigma, ¿no? Cuando ya empiezo a llevar cursos y a tener que meterme en ciencias sociales para poder trabajar la complementariedad de tipos de investigación, pues ya me di cuenta que son muchas valoraciones y que sí se complementan y se hacen poderosas. Pero bueno, ahora sí, toca ir al terreno. Y al terreno, justamente aquí es donde les voy a contar un poco de historia. Estos 28 diagnósticos de país no fueron para investigar, fueron para trabajar con los jóvenes. O sea que a partir del diagnóstico participativo tenemos una metodología que está al servicio de ustedes porque es un bien público. Fue hecho por nosotros y por las Naciones Unidas con la FAO, cuando hicimos un proyecto que se llamó Juventud, Empleo y Migración. Y del fruto de la tesis de doctorado salió un diagnóstico participativo, pero con enfoque a juventudes. Porque ya empezamos a entender que la juventud se nos fragmenta en pedazos después de la primaria. Y empecemos a preguntarnos por qué y todo. Entonces diseñamos un diagnóstico que valorara tanto las necesidades generales en un territorio de los jóvenes como las necesidades particulares de las juventudes que iban emergiendo por su situación o condición. Situación ocupacional, que es una fusión de 2 variables, condición de actividad y categoría ocupacional. O sea, los que trabajan se cementan en esos tipos de trabajo, que son patronos, si son, digamos, trabajadores familiares sin pago, si son peones, ese tipo de categorías ocupacionales existen,
y la más baja es la de trabajador familiar sin pago, definitivamente, ¿verdad? Pero también está la condición de actividad, que también ahí incluye a las muchachas, sobre todo, que están en la casa haciendo oficio, y nos da ese segmento y nos da ese porcentaje, y ahora lo vamos a ver. Entonces, los 28 diagnósticos me sirvieron a mí para hacer una política, pero antes de eso sirvieron para que en cada lugar de esos que trabajamos, yo tenía la gerencia de un programa nacional de juventud rural. Fue el primer paso para empezar a trabajar con los jóvenes desde cero, ellos mismos haciendo el diagnóstico, porque el diagnóstico tiene una pedagogía escondida, que es cómo ayudarles a ellos a concebirse que un territorio, a pesar de que viven en un mismo sitio y tener la misma edad, tiene tantas heterogeneidades. Pero eso juega para los dos lados. Para bien, porque tenemos jóvenes en un territorio con ciertas edades. Y eso se llaman homogeneidades que nos pueden ayudar para poder articular la juventud. Pero la gran situación es que son heterogéneas por su situación ocupacional, que se empieza a darse después de la escuela, porque todavía hay una sociología rural que afecta, incide en la división de las actividades que ellos hacen después de la escuela, aún de séptimo año, ¿verdad? Y lo vamos a ver aquí ahora, pero nada más para que vean ustedes, el juego que hicimos fue que los 28 diagnósticos, que son respuestas cualitativas, las hicimos cuanti, ¿a través de cómo? A través de un estudio de frecuencias absolutas. Caracterizamos todas las respuestas de los 28 casos y las tipificamos y así hicimos un valor cuantitativo, ¿verdad? Por ejemplo, para los jóvenes en general, que eran las tres primeras necesidades del país, pero también preguntamos para los jóvenes, las muchachas de la casa, cuáles eran las principales necesidades en todo el país, pero para ese segmento de muchachos en la casa. Y ahora vamos a ver qué respuestas más diferentes, ¿sí? Y después, básicamente, como les digo, mucho de la construcción del diagnóstico que está a la orden de ustedes, salió de la tesis de doctorado, ¿verdad? Y para entender eso, entendemos, tal vez ahí hay nos brincamos una, ¿verdad? No, sigamos. Bueno, para que también podamos entender un poco la situación de los jóvenes, el grupo etario de los jóvenes es el grupo que más transiciones tienes en la vida. Y la transición es un tema, como dicen, traumático, ¿verdad? Hasta cierto punto, si no se les acompaña. Tienen la transición de la pubertad y también coincide con la transición del sistema educativo primaria secundaria, que a veces no se les logra ayudar para poder adaptarse a una secundaria, sobre todo a gente rural, que a veces tiene que venir a la periferia, a la urbe, y sufren de bullying y sufren de muchas cosas, y ya no tienen la protección extra que tienen en la zona rural. Muchos de la deserción, yo digo retiro, ¿verdad? Que ni siquiera entran al colegio, es porque ellos sienten que esa seguridad que tenían en el entorno familiar rural ya no la van a tener en el colegio de secundario. Y sufren de bullying, sí, sufren de robos, sí, nadie les ayuda en esa transición y se acompleja. Además que a esa edad, desde hace muchos años, se viene planteando a veces que es ahí donde se toma casi la decisión de la vida, en la zona rural. Porque le dice, ¿usted quiere ir o no al colegio? Cuando nosotros sabemos que nosotros preguntamos eso al chico, hijo nuestro, a la universidad. Yo tengo que sentarme por asuntos de que a veces me quiero caer un poco. Bueno, explico por qué. Ahorita no. Me voy a sentar con toda confianza. Entonces, tenemos un asunto así complicado, ¿verdad? El tema de los jóvenes en el sentido de que no reciben suficiente instrucción para adaptarse y se retiran. Y básicamente también, como les digo, además de lo que ya afecta a los chicos urbanos, hay ciertos agravantes del retiro escolar que es rural, de origen rural, y eso hay que estudiar.
Pero vean ustedes que también otra transición muy complicada es pasar del sector educativo al productivo. ¿Quién les está dando la mano en el sector productivo a los jóvenes para que se integren a la producción o al trabajo? Nadie. ¿Qué política pública es tan sistémica y tan integral que haga puente entre el sector educativo y el productivo? Ninguna. Todas nuestras políticas son sectoriales. Por lo tanto, muere uno aquí, como me lo hacía ver un director de escuela. Es que a mí solo me interesan los chicos de hasta sexto grado. Entonces yo le decía, ¿y qué? Después se van al despeñadero y saltan y ya terminan la vida. O sea, ellos, porque yo estaba buscando una oportunidad secundaria para la noche, ya no le importaba. ¿Qué es eso? El exceso de pensamiento cartesiano que hay en nuestras instituciones. Eso es también de lo que vamos a hablar cuando hablemos de redes. Que cada institución tiene su normativa, tiene su misión y todo, y hasta ahí llega. Y no tiene una concepción de encadenamiento hacia atrás y encadenamientos adelante, de corresponsabilidad hacia atrás y de corresponsabilidad hacia adelante. No la tiene. Tenemos que trabajarla en el cambio, y ustedes tienen mucho que ver con eso, en el cambio de paradigma mental de pensamiento sistémico. Y la corresponsabilidad que existe entre instituciones, teniendo en cuenta que vamos a hacer políticas etarias, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué complejo es ya trabajar con los jóvenes, porque tienen ya sumamos 2 transiciones y que nadie les acompaña. Salen del colegio en la zona rural y ¿qué hacen? Se nos esfuma el capital social, porque eso de que se quieren y todo se esfuma porque sale de quien pueda. No se les asocia, no se les pone una cooperativa, nadie les da oportunidad en emprendimiento juntos, y ahí como dicen, ya ver qué hacen, ¿verdad? Entonces, ahí parte del trabajo de red que tiene su lógica. La red tiene un pensamiento sistémico, es más, las redes son hijas del pensamiento sistémico. Gracias a Dios. Lo malo de las redes, como nosotros, es que no tienen legitimidad ni normativa, ni presupuesto. O sea, seguimos teniendo la posibilidad de trabajar sin dinero y con mucho amor. Qué rico, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente, vean ustedes que ahí tenemos, en eso es más complicado porque son sectores que ni siquiera se dan la mano, menos en lo rural. La pregunta es siempre la misma, incluso las luchas de la universidad, yo le decía a mi hijo que era dirigente universitario, ¿por qué no trabajan por la lucha por el empleo? Ustedes trabajan en luchas simbólicas de la globalización y todo, y no se dan cuenta que salen y no tienen empleo, y nosotros nos jodemos los papás, porque nos mantenemos 3 años, 4 años, 5 años más, ¿verdad? Entonces, y no dan una peseta por un peso por solucionar el asunto de trabajar con amarres con el sector productivo y qué sé yo, que hayan tesis de tema de emprendimiento en vez de tesis, ¿verdad? Para los que están trabajando el tema de emprendimiento y todo eso. En fin, sería la vida más simple para los muchachos si lográramos conectar los mundos del sector educativo productivo aún con nuestros mismos resultados, ¿verdad? Pero nadie piensa en eso, ¿verdad? Todos siguen en su mundo cartesiano, cumplir y punto, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo que también entonces, y aquí a manera de ilustración, porque parece que nos anularon el censo nacional del 2020 por ciertos errores administrativos y no salieron los datos. Pero todo esto lo hicimos con el año por ahí, pero es para que ustedes vean que ya las cosas que nosotros fuimos empíricamente dándonos cuenta en el campo con una escuela de jóvenes que yo formé desde los 12 años, chicos de 12 años que salían y no tenían colegio, hablamos de un centro de capacitación, entonces llamábamos a la población juvenil y me decían, no, usted me va a pagar el jornal. No, ok, ¿quiénes eran esos? Los pobres que tenían que trabajar, ¿verdad? Eso ya no se excluían. O las muchachas, no nos gusta la agricultura, 50% menos de la tajadita que participaban en la escuela, ¿verdad? En fin, y íbamos preguntando, los otros asalariados, no, porque no tenemos tiempo. ¿Quiénes iban al final a la escuela? Los hijos de campesinos que el papá le daba chance.
Entonces nosotros decíamos, no, esta escuela tiene que ser más inclusiva para mujeres, para los chicos de horarios que trabajan. Entonces inventamos el sistema alternativo de educación para jóvenes del campo y del hogar. Los mismos chiquillos decían, no, pues dice que le ponen nombres grandes a las cosas, pongámoslo más simple. Si le dejamos alternativo, está bien. Y se hicieron hasta uniformes, desfilaron chicos de 25 años con desagüe escolar. Y empezamos a paliar los servicios educativos para que ellos pudieran tener en una comunidad rural todo lo adecuado para, como dicen, o ser emprendedores o ser funcionales, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero es que también los censos nacionales nos marcan mucho la cancha y nos dicen por la condición de actividad cómo están los fragmentos de juventud para los altos, cuántas muchachas en la casa, cuántos chicos trabajadores del campo, todo eso lo podemos tener en los datos. Y también para una comprensión es que ustedes han trabajado más texto que yo, los agentes de socialización. ¿Cómo inciden los agentes de socialización en la toma de decisión de ir o no al colegio? Una pregunta tan clave, tan simple. Bueno, sí, sí incide la familia, los medios de comunicación, los padres, ¿verdad? Y la escuela misma y el contexto mismo agrícola, ¿verdad? Si un contexto muy intensivo de 3 semanas trabajo porque requiere mano de obra, pues muchos chicos se ven tentados a trabajar, a estudiar. Ya no es tanto por el asunto de dar o no al presupuesto familia, ustedes saben, ya eso es un mito. El asunto es la sociedad de consumo, más en los varones. Les juro que sí, las mujeres generalmente hasta dan más del 50% del salario en la zona. Y es ahí un indicador de la pobreza, sí, cuando la mujer trabaja, porque generalmente ella sí da su salario a la casa, la mujer. Cambio cuando trabaja el varón, generalmente no aporta. Y el lunes le está pidiendo plata a la mamá, porque ya la gastó. Entonces sí, la presa de la sociedad de consumo en las zonas rurales es el joven que gasta tanto en el consumismo como un joven urbano y como un adulto rural. Es el demonio de Tasmania junto, ¿verdad? O sea, el consumo del adulto rural que es, imagínate, y el consumo de un joven rural que es, ¿verdad? ¿Qué teléfono, qué cuentas, qué ropa, qué todo? Entonces, por supuesto, hay otras situaciones para las cuales la gente trabaja en el campo. No necesariamente nos vayamos por la idea de decir, que son tan pobres que quizás el 20%, en el caso de los varones es sí válido. En el caso de las mujeres podríamos tener un mejor indicador de pobreza. Cuando la mujer trabaja, sí podemos tomar en serio que esa condición existe en los hogares. Pero entonces vean ustedes que a partir de esos 4 agentes de socialización se fragmenta la juventud por temas de género tradicional, por temas de sistemas educativos no pertinentes, por temas de la atracción que ejerce el trabajo a los jóvenes que ya hacen lo mínimo y ya se gana un jornal y pueden ganarse un jornal. Pero lo cierto es que producen ciertas, digámoslo así, aquí si uno veo, se fragmenta los jóvenes en partes, ¿no? Que es ahí donde está lo complejo de trabajar con jóvenes. Ya nosotros deberíamos trabajar políticas de juventud desde la niñez para poder tener el continuo de lo que es el sistema educativo. Continuo escuela-colegio, para que haya esa, digámoslo así, esa gradita natural que en nuestras familias existe. Pero en lo rural no, en lo rural sigue habiendo una prioridad por la toma de decisión a los 12 años. Porque cuando los papás no estudian, y ahí todo el estudio de mi tesis, también no valoran lo que es la educación secundaria. No valora lo que es el aprender a aprender y todos los códigos de la secundaria. Entonces, se convierten en peores, definitivamente, ¿verdad? Y el caso de las muchachas no valoran que ellas puedan ser profesionales y no
más bien es un gasto más ponerlas a estudiar, esa es la mente sobre rural. Entonces es mejor que se quede en casa, no me gasta, y, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Esta chica a los 15 años ya tiene hijos, ¿verdad? Porque no tiene un plan de vida, un proyecto de vida. Entonces sí tenemos diferentes juventudes, y esas diferentes juventudes las logramos captar en los diagnósticos. Ustedes lo van a ver, vamos a pasar ahí. Así. Hay nada más para que vean la categoría ocupacional que dice empleados de empresa privada. Parece muy glamuroso eso, pero es que son peones, ¿verdad? De todos los empleados de empresa privada. Y en el último parte, tal vez sí, es en la última filita, ahí tiene el puntero, ¿no? Para señalar. Sí, en la última. ¿Sí? Vean ustedes, eso es un indicador de cómo está la agricultura familiar, ¿verdad? Que digamos tenemos de 13 a 18, pues una fuerte presencia de niños en el campo, pero ya después la tendencia es subir del sistema familiar para buscar sus propios medios porque el papá no le paga y sigue con la persistencia de esa costumbre de que trabajan por la comida, ¿verdad? Por eso se llaman, digamos, trabajadores de familiares sin pago, tanto mujeres como hombres, no se les reconoce. Y hoy esos chicos ya no aceptan eso, o sea, necesitan ganar. Para una valoración social, de pronto, ¿qué hacen con el dinero? No, ya no es cosa de nosotros, pero sí es una valoración social el salario. Y no lo tienen en la familia, entonces se van del vecino, y el tema de la agricultura industrial, la agricultura de exportación, está a la orden del día para captarlos, ¿verdad? A veces hay control sobre ellos en el tema del mercado laboral de niños, a veces no, pero es un hecho que sobre todo en mi país, solo en mi país pasa que los nacionales explotan más a los nacionales que los extranjeros, ¿verdad? O sea, respetan menos los contratos, respetan menos los derechos laborales, nuestros propios coterráneos, y hablamos de los mercados internacionales. Así es. Entonces, sigamos como en eso, la gama de actividad nos concreta y nos afirma en qué están trabajando los jóvenes. Son asalariados de la industria y de la agricultura. Sigamos, básicamente eso es lo que quería enseñar ahí. Sigamos con la otra, y básicamente la cuestión educativa, que vemos poco progreso escolar, cada vez más quizá por las oportunidades que hay, pero cuando los papás no trabajan, tienen un concepto de los hijos para que no trabajen igual, o sea, no lo creen necesario, digamos. Y bueno, aquí es donde yo quería llegar, de comparar cuando se hace un diagnóstico general y cuando se hace un diagnóstico particularizado. Vean ustedes que de los 28 casos país, está muy claro las tres, vamos a hablar de las tres necesidades, digamos, generales primero, digamos. Fuentes de empleo, opciones educativas adecuadas a la ruralidad y espacios y oportunidades de recreación. Los chicos rurales generalmente no saben de participación, ese es un concepto que lo sabemos nosotros aquí, los chicos de acá, o los chicos de los municipios. Pero si usted les dice la palabra participación, porque tampoco, nunca han participado, ni en la familia, ni en el municipio, ni nada. Entonces, imagínense que hay todo un trabajo ahí como de educación ciudadana y de ciudadanía ciudadana que tenemos que hacer. Ellos son sujetos de políticas, ellos pueden participar, que se pueden asociar, para lo que ellos quieran, pero también para sus proyectos de vida. Pero entonces vean ustedes y vamos a ver la diferencia que hay cuando usamos lo que es para la heterogeneidad como base para las diferencias. ¿Sí? Vamos a la otra. Vean lo que son las necesidades de los jóvenes trabajadores asalariados a tiempo completo. ¿Qué piden? Solamente algunas, ¿verdad? Falta de garantías, salarios menores al mínimo y financiamiento para empresas. O sea, hay una agenda corta y una agenda larga. La agenda corta es la de derechos, salarios mínimos, contratos estables, pero la agenda larga en todo eso, que solo pusimos por el tema de espacio, de educación adecuada al contexto rural
ojalá plata para sus empresas, es una agenda larga de que, como dicen, sáquenme de aquí a largo plazo. Queremos hacer no solo peones, sino emprendedores, ¿verdad? Pero hay que trabajar las agendas mínimas, ¿no? Y esto es todo un trabajo de educación ciudadana, de educación de derechos, ¿verdad? Que también la universidad lo puede hacer y lo puede evitar, ¿verdad? Los chicos estados que puedan, a partir del conocimiento de las leyes y a la asociatividad, trabajar en pro de sus derechos, ¿verdad? Entonces, ahí se las dejo, porque ya es un trabajo más de extensión, más de formación, más de docencia. Otra cosa, dame atrás, creo que nos dejamos una. Ahora ya, sí, sí. Digamos, necesidades principales de los jóvenes estudiantes. Ellos lo que piden son servicios y seguridad ciudadana. Todo lo que son servicios educativos, ¿verdad? Para mejorar transporte, becas, todo lo que es educación técnica, el acceso a las TICs. Sigamos, eso serían los estudiantes. Aquí, para la compañera que está trabajando con las chicas, la primera necesidad que presentan las mujeres jóvenes de lo que llamamos las trabajos del hogar sin pago, porque les pusimos ese calificativo para hacerles más justicia, es casas de cuidado. Entonces, ¿en qué entrevista general eso sale? En ninguna. ¿No? Por eso es que nosotros tenemos que trabajar no solo con nosotros mismos, sino que los mismos jóvenes trabajen con este tipo de diagnósticos. ¿Por qué? Porque los hace sensibles unos a otros. Esos grupos que se forman de juventudes por la situación ocupacional, y logramos hacerlo porque el diagnóstico no es solo que agarramos números, quiera que trabajamos la parte lúdica, que también hay la psicología social, esa tareita, que es que hagan dramas de su propio problema y les decimos, ustedes, la tarea es, las muchachas, hacer tan fuerte el problema que los otros lloren, ¿verdad? A través de una canción, a través de una obra de teatro, a través de una creatividad, y se han logrado, o sea, han habido situaciones donde las muchachas, primero fue un espacio para encontrarse, y vieran que luego ya a la hora de la práctica, y se los cuento de que de pronto creen que las estamos estigmatizando, y hay que tener cuidado en el manejo de esos momentos. No, no las estamos estigmatizando, no las ponemos así aparte para verlas como el peor. Ustedes saben que las clases sociales, todo eso pasa, ¿verdad? Sino más bien para que trabajen su situación, hablen de sus problemas y logren sensibilizar a los otros coetarios que viven en el mismo territorio y tienen la misma edad. Tenemos ventajas. Entonces, la primera tarea que hacemos en un diagnóstico no es tanto solo recrear el censo de qué están, sino de ir creando sensibilidades para que en el próximo momento, que es empezar a hacer una agenda común, pero diversificada, ellos tengan en cuenta todos los grupos minoritarios y todos y los fuertes brinden a los débiles. ¿Ya me explico? Para que incluso también los grupos más débiles de la juventud rural sean protegidos. Llámese muchachos de la casa que nadie aboga y nadie tiene la voz por ellas ni nada. Quizás los muchachos estudiantes universitarios son los que van a llevar la locomotora del poder y del hablar, porque esos son los que han tenido justamente la capacidad de construir una gestión de conocimiento diferente y un poder diferente, pero ellos son los que les toca defender a los grupos más vulnerables. Aún están los chicos con condición de discapacidad también ahí mencionados, ¿verdad? Pero entonces cuando ya el joven rural se expone en vivo con sus coetarios a las situaciones que viven otros grupos, se vuelven sensibles y tenemos la capacidad en la asociatividad juvenil de tener esa sensibilidad. Y tenemos la capacidad de construir una agenda diferente. No es una agenda de darwinismo social, que como hemos sentido a veces que cuando no se hace la sensibilización, los chicos de la universidad dicen, vamos a ganar el horario, vamos a ganar. Hasta eso, el horario tiene que ser negociado, me imagino. ¿Por qué? La pregunta, para que no se me duele.
¿Por qué se tiene que negociar un horario entre jóvenes y rurales? Digamos, para jóvenes. Algunos trabajan y salen temprano. Las mujeres, para el horario, ¿qué tienen que tomar en cuenta? Que están en la casa. Las horas de comida, que no sea muy noche porque pronto, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. O sea, los mismos muchachos tienen que negociar su propio horario. Y ni siquiera nosotros somos capaces, o no debemos serlo, de imponer un horario de alguna a nuestra condición de institución. Ellos tienen que aprender a negociar. Y para negociar tiene que sensibilizarse. Mire, es que a mí después de las 8 o las 7 no me dejan salir. Ah, mire, que yo termino de trabajar hasta esta hora y después de ahí en la mañana no puedo, tengo que. Entonces, vean que hasta el horario es importantísimo negociar, y es lo primero, y es el instrumento más cercano a nosotros para poder nosotros ayudar. Mire, si tienen que negociar el horario, ¿qué no tienen que negociar? Pero entonces es importante que la agenda se va haciendo una sola agenda, pero diversificada. Ahí metemos a las muchachas de las casas de cuidado. Bueno, ¿cómo resolver el tema casas de cuidado para que las muchachas estudien o trabajen? Ya es un problema no de una juventud, sino de toda la juventud. O sea, ese tipo de conciencia tenemos que lograr y tenemos que lograrla por esa, a pesar de la complejidad de esos 7 grupos que se forman o 6 grupos que se forman en la realidad. Es lo complejo que es. O sea, si nosotros, por eso es que la recomendación es que trabajemos mucha política de niñez y con los papás para que puedan, como dicen, hacer el continuo de primaria y secundaria, ¿no? Y llegar hasta donde podamos con el nivel escolar para que no se nos queden fragmentos de jóvenes ahí, pero si los hay y tenemos que trabajar. Después, mire, los jóvenes, ¿qué piden los jóvenes? Trabajadores familiares sin pago, un salario, ya no aguantan que no se les pague. En los tiempos de la plena pobreza, de que habían 40 niños, ¿verdad? Y todo, eso fue la costumbre, ¿verdad? Papás dejaban dinero, era un proyecto familia. Ahora con la individuación de derechos tenemos que todo el mundo tiene un plan de vida y quiere hacer algo y no tienen salario los chicos. Por lo tanto, no tienen ni siquiera. Entonces, imagínense si el papá les pone el zapato, lo tiran a un diagnóstico. Bueno, ¿cómo o qué harían los jóvenes para el tema de que se les pague un salario? ¿Verdad? Bueno, pues mínimo hablar y dialogar y hacer las mesas de diálogo generacional. Que esa es otra cosa que hemos ido trabajando, el tema de integración generacional. Y vean ustedes que los chicos que son de finanzas, de emprendedores, tienen financiamiento, mejores caminos, que acompañamiento institucional. Sí, sigamos. Bueno, básicamente eso es para que vean ustedes que desde el diagnóstico tenemos que tener un cuidado para no hacer una tabla rasa de problemas, porque si no, nosotros solo le tiramos a los problemas generales y las minorías siguen siendo descuidadas, ¿verdad? En el caso de que nosotros logramos poner en 5 pedazos, como dicen, 5 ejes temáticos, el tema de la necesidad de los jóvenes, la invisibilidad, ya como un trabajo de política pública, el fragmentación y baja asociatividad, bajo capital social, bajo escolaridad, nulo acceso a los factores de producción, nulo acceso a los servicios complementarios. Todos esos fueron problemas que se fueron detectados, digamos, ahora sí vamos un poquito alargados, para identificar un problema, pero no lo identificamos como cuando dicen para estigmatizar más al joven como joven problema, sino las brechas que tiene para no ser protagonista, ¿verdad? Entonces hablamos de la invisibilización y todos estos factores, la carencia de capital humano y social, el acceso a los recursos, que les impiden desplegar el potencial para ser verdaderos actores. Entonces le ponemos la responsabilidad a las instituciones públicas y privadas para poder trabajar el cierre de brechas. De hecho, ellos pueden hacer, incluso hacemos un juego ahí de educación ciudadana,
mismo diagnóstico. Y voy a hacerle la pregunta a ustedes. En una columna ponemos qué pueden hacer. Ellos enumeran los problemas generales y específicos. Y les ponemos en una primera columna qué pueden hacer los jóvenes por ese problema, luego qué puede hacer la comunidad y luego qué puede hacer las instituciones. ¿Por qué creen que están en ese orden? Sí, sí, justamente, exacto. Sigamos en esa línea. ¿Por qué creen que están en ese orden? Sigamos la línea de la compañera también. ¿Qué les estamos enseñando con ese orden a los muchachos? Sería la pregunta. La autogestión, la ciudadanía. Que la ciudadanía son dos cosas, ¿no? Tener derechos y deberes. Pero antes, en el tiempo del paternalismo, que todavía preexiste, coexiste, es que los adultos tenían un problema de una vez la institucionalidad, ¿verdad? Nosotros queremos cambiar los paradigmas del trabajo con jóvenes, porque ellos mismos primero ven qué pueden hacer dentro de su agenda y sí pueden hacer mucho. Desde un curso de inglés, por ejemplo, que se necesitan 15, de ahí buscar 15 y hacer una lista y un horario y ponerle, buscar el lugar y vamos a hacer ese ejercicio, ¿verdad? Bueno, los chicos pueden organizarse, pueden tener la lista, todos pueden comprometerse, pero no tienen el centro para hacerlo. Videolink, nada, ¿a quién se lo pide? ¿Verdad? Sería al otro que sigue. Primero a la comunidad, que es el salón, digámoslo así, ¿verdad? Y a la institución le piden, como dicen, el funcionario, pero tienen esa bola de nieve de negociación donde dicen, queremos todo hasta el sándwich suyo y hasta la torta y las chicasquilas. ¿Qué le parece? Así que no va a ganar una negociación cuando los chicos tienen con qué. Tienen su poder y tienen el poder de la institucionalidad. Creo que esa es la línea que tenemos que seguir nosotros para ayudar a los jóvenes a hacer autogestión. Darles empoderamiento, pero también darles educación ciudadana. Antes hablábamos de paradigmas de los jóvenes negativos o bien erróneos, como que el joven es el problema. Entonces algunos jovenólogos dijeron, no es un problema, que son protagonistas. Ok, entonces los hablamos de protagonismo, el protagonismo de organizarse, de asociarse y de buscar los amarres para la comunidad y las instituciones que tenemos que enseñarles a hacer eso. Y después el joven es para el futuro, que es una mentada de madre para los jóvenes, ¿verdad? Porque que vengan a los, digamos, que si nosotros les decimos eso, vengan dentro de 10 años, les dicen a ustedes, ¿verdad? Y resuélvanos cuando estemos adultos. Y justamente por eso se les ha hecho postergación de derechos. El joven es el ya, el joven ciudadano hoy, pero hay que enseñarle también a ejercer su ciudadanía. Ellos, aunque no tienen minoría de edad, pueden demandar servicios de las instituciones públicas, ¿no? Entonces, este tipo de diagnóstico también conlleva la educación ciudadana, que es que el joven hace lo posible primero y luego hace a la comunidad que haga lo posible por ellos primero, para luego que lleguen a la Universidad de Guadalajara y le digan a los dos Diegos, tenemos todo resuelto, el salón, el sándwich, que es lo que dan tenemos todo eso resuelto, nada más necesitamos a los profes que lleguen o a los muchachos que lleguen, tenemos hasta darles de dormir a los muchachos y se van a quedar trabajando. Ese tipo de capacidad de gestión tenemos que lograr y yo creo que no es ningún problema, pero que sea permanente, es un activo permanente, que no sea solo una actividad. Por eso hay que hacer un plan de gestión, no es solamente una actividad, sino un plan de gestión mínimo de un año, tampoco tan pesados que les pongamos cargas que no pueden sobrellevar, o tan ambiciosos que resuelvan el problema de la comunidad que no han resuelto en 50 años. Y ha pasado, cuando ya los jóvenes se han armado y se han organizado, les tiran el problema y dicen, todos renunciemos al cargo de la Asociación de Desarrollo, ahí está, para que ustedes resuelvan. Los queman, ¿verdad?
Y ha habido momentos que yo les digo a los muchachos, no se echen el colegio encima, eso es un asunto de comunidad. Si ustedes echan el colegio encima, no van a poder con sus proyectos personales. Y los he tenido que cuidar. También hay que cuidar vidas. O gente que solo vive el voluntariado y no se ha trabajado su propio desarrollo de vida. También hay que mandarlo para la casa para que resuelva. Hay que tener cuidado. La gente, los voluntarios permanentes, a veces son un síndrome editorial clarísimo, ¿verdad? Que no resuelven su problema de acceso, ¿verdad? Y básicamente uno tiene que tener ojo al piso todo siempre, ¿verdad? Como dicen, lo que está haciendo es como dicen, ayudándome, sí, pero no se está ocupando de su vida, ¿verdad? Entonces, sigamos, ya una visión de política pública es lo contrario, ¿verdad? Los jóvenes del medio rural costarricense son visibilizados, empoderados, organizados, entrenados en desarrollo humano, gestión social, emprendimiento para su integración socioeconómica en agricultura y vamos por ámbitos, agricultura familiar, organizaciones sociales, territorio. Lógicamente hay que trabajar mucho para el tema familia, hay que trabajar mucho para el tema organización y todo, pero todo tiene su tiempo, digamos. Y básicamente les pusimos algunos principios, si vamos ahí, ¿Otro más? bueno, objetivos, ¿verdad? Visibilización siempre, que los jóvenes sean visibles, no por lo negativo, como dicen los sociólogos, que al invisibilizarlos se hacen visibles con la violencia, ¿no? Aquí nos toca darles espacio de visibilización con arte, como a ellos les gusta, pero también no dejando el foco de sus propios proyectos de vida, ¿verdad? Porque la idea de nuestra es al final que ellos, no es que tampoco queramos retenerlos, porque algunos van a salir, pero queremos que hayan proyectos de vida viables, dignos en la ruralidad y básicamente accesos a los recursos, etcétera. Entonces, primero visibilizarlos, que son una fuerza activa, que se pueden organizar, que pueden aportar a las cooperativas, que pueden aportar a los organismos de desarrollo territorial, y no que son presa fácil de que los ponen ahí, como dicen, para que le den el voto al papá, como dicen, ¿verdad? De que eso es muy dado. Crean el espacio, pero no el proceso de legitimación del liderazgo, donde salga el líder que nos represente. Si no ponen un muchacho ahí, como salió al azar, de pronto de los intereses de las fuerzas que empoderadas del territorio, que siempre están cerca, como dicen, para usurpar el poder, ¿verdad? En toda organización de la base territorial, etc. Entonces, formar competencias educativas, formar competencias sociales, el tema de accesos, y ahí viene la articulación de la red con otros actores, con actores del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Colonización, del tema del territorio. En fin, ahí es donde la institucionalidad tiene que articularse si estamos buscando que los jóvenes se articulen. Yo creo que aquí es un llamado a ser un ecosistema, ¿no? Llamando oferta. Creamos la oferta en el sentido de la demanda inteligente y amigable con el Estado y las instituciones que quieren apoyarlo. Pero a la vez nosotros creamos la oferta público-privada que también se fortalece para darle los servicios o los bienes que requieren los jóvenes en su caminar hacia sus proyectos de vida, ¿verdad? Entonces, el objetivos específicos también es contribuir al acceso a los servicios complementarios, digamos. Y aquí hay dos principios que sí me interesa trabajar. Los trabajos con jóvenes son dos vertientes, diferencialidad e integración. Y aquí queremos ver cuál es la próxima diapositiva. Diferencialidad es un término muy de negocios. ¿Cómo diferenciar un producto para que se me venda bien? Bueno, ¿cómo diferenciar al joven para que sea un actor complementario y no un actor que simplemente sea mano de obra barata? Bueno, la educación y la educación en todos sentidos, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que aquí siempre hablamos del autocentrismo y se ha escrito mucho sobre eso. Pues en el campo, a mí me gusta, como extensionista que soy, diseñar en el campo las formas de vencer esa asimetría y básicamente todo ese poder que tiene el varón, jefe de hogar,
de los recursos, de la experiencia, de la tierra, y el joven es simplemente un peón. Bueno, ¿cómo vamos creando relaciones menos asimétricas? ¿Cómo vamos ganando para el joven un equilibrio? Y no para que el joven gane, no para que la familia gane y la sociedad rural gane. Entonces, básicamente, construimos a partir de la educación básica, ¿verdad? Que es el activo más importante. Digamos, la educación técnica, las TICs, que es lo que hace diferencia hoy entre adultos y jóvenes. Hay un abismo grande en favor de los jóvenes, pero es potencial. Sí, y solo sí, el joven nos aprovecha o se los damos, les damos acceso. El tema de formación administrativa, el tema de capacidades blandas, que es las capacidades de gestión, liderazgo, asociatividad, autoestima, todo esto. El tema de, ahí se nos pasamos, el tema de, vamos a ver, digamos ahí, uno más, ahí. Activos institucionales, todo lo que podamos darles a los jóvenes para que demuestren que pueden, aunque sea poquito. A mí me tocaron una certa, como dicen, para que el joven, después de entrenado, tuviera un activo que sea respetado en la familia y que el papá ponga lo demás. Y con esa cerda que incluso se la dimos preñada para tener 16 cerditos, lograron entrar a la universidad gracias a que ellos cuidaron ese activo. Pero a veces no se puede, a veces sí, de pronto semillas, de pronto algún activo concreto donde el joven muestre que lo que estudió sabe, ¿sí? Y después el tema de asociatividad juvenil. Estas cosas en favor de los jóvenes nos van diferenciando, pero también para que trabaje sus ámbitos, el ámbito familiar, a partir de esa educación que le damos y formación de derechos y todo, ya puede establecer un diálogo generacional que también tiene que ser mediado, ¿va? Y que también ahí podemos nosotros, como hemos trabajado con adultos, mediar con técnicas el diálogo generacional, ¿verdad? Para hacer una integración, pero una integración que lleve a la, digamos, alta competitividad. O sea, solo si se entiende que el diálogo generacional va a dar sinergias y las sinergias nos van a dar potencia, solo si el padre entiende eso, empieza a ceder. Porque si es que, sobre todo el varón, es muy difícil trabajar el tema de integración generacional con los varones, por el tema del poder, el tema de patriarcado, no así con las mujeres. Donde más éxito se ha tenido para el tema de la distribución de, digamos, de tareas, bienes, es cuando la mujer es jefe de hogar. O a mí mismo, yo en las experiencias me dicen, aquí se resolvieron los problemas cuando se fue el hombre, ¿verdad? Porque la mujer conocía cómo eran los hijos, qué hacían de bien, qué les gustaba, los mandó a la universidad, les dio moto y todo, y los hijos felices, porque ellos, digamos, lograron ser, gracias a esa distribución del poder, de la delegación del poder que hace la mamá tan diferente a los papás que lo concentran. Entonces, pero no tenemos esa realidad en total, tal vez es un 9%. Pero si es del caso de escoger, ¿verdad? Es mucho más fácil hacer integración nacional con los. Exactamente. Sí. Y ella es también capaz de distribuir, de delegar y confiar, más que el varón. Entonces, en general, ¿no? Básicamente, la vertiente para diferenciar a las mujeres de los jóvenes es toda esa agenda de educación. Sigamos, ya vemos a la agenda, la diferenciación de activos, formación técnica, acompañamiento, todo eso lo pueden ver ustedes. Vean ustedes, los chicos delegándoles las huertas, sigamos el tema de las granjas, ¿sí? Eso se aprende a hacerlo en la escuela, en el colegio, digamos, y básicamente formando cooperativas, digamos, dándoles, metimos es una vaca, yo me di el gusto hasta darles una vaca a una mujer así, para el tema de empoderamiento. Y ese es este es el sistema de jóvenes para formar crianza de ser. Digamos, aquí vamos a ir rápido, solamente va a haber la experiencia. En este caso está la integración, o sea, es la otra fase. No podemos trabajar con jóvenes si no trabajamos con adultos.
Y la fase de adultos es totalmente sensibilización para la acción. Y hay que partirla en varios pedazos, o sea, los ámbitos. La agricultura familiar es un ámbito, la organización social o productiva cooperativa es otro ámbito, el sistema de gobernanza territorial es otro ámbito, y las instituciones como nosotros es otro ámbito. Tenemos que sensibilizar, por eso las redes, al tema de que la juventud rural es importante y protagónica. Lo primero que tienen que aprender son las instituciones para darnos el chance de apoyar y de creerlo, ¿verdad? Entonces ese trabajo también hay consejos de que no se divida la tierra, sino que se haga una gran empresa con ella, porque si no se vuelve improductiva. El tema de la gestión del predio, cómo trabajar eso, bueno, monetizando a los jóvenes con especies, ¿verdad? O el tema de los valores cooperativos, donde la planificación es compartida. Ya tenemos valores cooperativos. La planificación es compartida, se busca la función de acuerdo al talento, se monetiza al que trabaja. Todos esos son valores del sistema cooperativo. Sin ser cooperativa podemos lograrlo en la familia. Sigamos, sigamos ya solo. ¿Cómo solucionamos las transiciones y las múltiples brechas? A través de la articulación institucional, que aquí es donde vengo a hablar un poco de redes. Y básicamente, entendiendo incluso cuando me llaman mapeo de actores, a veces yo no sé qué ponen, a veces todo el mundo se imagina todo. Para mí, mapeo de actores es tener muy claro los objetivos estratégicos, las tareas que yo tengo en cada objetivo estratégico y enunciar las instituciones que hacen esas tareas. ¿Para qué? Para una cosa muy concreta, llamarlos a la red, ¿no? Para mí eso es un mapeo de actores que tiene sentido. ¿Sí? No es solamente informar y hacer un estudio, sino es identificar las tareas que tenemos que hacer con los jóvenes en cada eje estratégico y llamarles a compartir el trabajo en red. Y ahí lo ven ustedes que pueden, entonces se les puede dar los 5 objetivos y la enunciación de las instituciones, que ahí hay muchas universidades que pueden cooperar, ¿verdad? Sigamos, y básicamente entender que la heterogeneidad de las juventudes rurales, digamos, y ahí es donde empezamos a trabajar ya con una red ya trabajada por 17 años. En el 14 teníamos unos más de 10 años ya. Logramos ser, como dicen, me vendieron 2 sombreros. Uno de dirigir la institución 4S, que está en Estados Unidos, en México, y la otra, el de dirigir la política pública. Entonces a mí se me fue muy fácil fusionar todo. Que básicamente mis compañeros de campo trabajaban en el campo, pero también las instituciones nos aliamos, ahí estamos en el ICA cuando ya estaba dejando yo de ser director de cooperación de juventud en el ICA, digamos así. Y básicamente llamamos a las instituciones, hicimos una política pública, de los diagnósticos salió la política pública. Ojo, ya habíamos, como dicen, entrevistado a los jóvenes, pero entrevistados en diálogos, ¿verdad? No es una cuestión de mera información, sino que ellos mismos construyeron sus planes de gestión y sus diagnósticos. Y ahí estaban, ahí atrás, estaban básicamente validando la política que habíamos escrito. Y luego ya al validarse, ya el ministro, ya en la próxima, dale, estaban anunciando que era el segundo pilar de la política sectorial a nivel nacional, era la de juventud que nosotros habíamos propuesto. Luego nos tocó, sigamos ahí rápidamente, hacer el plan con la red, nos dividimos en tareas, digamos, básicamente las instituciones seguían siendo algunas veces anfitrionas, aquí es el Instituto de Desarrollo Rural, digamos, y básicamente hicimos mapeo de actores, indicadores, todo lo que el plan, el Ministerio de Planificación pedía como proyectos, digamos, y básicamente conformamos todas esas mesas de trabajo. Por ejemplo, la mesa de niñez, había 5 instituciones, las mejores instituciones o programas de niñez estuvieron en el programa, y fue una de las mejores mesas. Digamos ahí, entonces cada mesa tuvo su trabajo, digamos, ahí están los primer grupo de profesores de todo el país formándose en 5 programas para trabajar con niños en todo sentido, y aquí están los clubes de niños
¿verdad? Sigamos, ya con huertas, trabajando en los esquemas de seguridad alimentaria. Logramos duplicar los materiales para el trabajo del cambio climático, el trabajo de emprendimiento, digamos. Los niños, una zona del país trabaja con niños muy pequeños de primera infancia, el tema de seguridad alimentaria. Con los liceos rurales son los liceos más recónditos de zonas indígenas, costeras, de zonas, digamos, fronterizas. Trabajamos con ese tipo de gente, formamos a los profesores y los profesores ya iban a formar a los muchachos con el material de capacidades blandas de entendimiento y diagnóstico también, digamos. Y básicamente teníamos grupos que se juramentaban como grupos de valores, 4 veces son valores, ¿verdad? Sentir, saber, sentir, ¿verdad? Saber, sin sentimientos. Sigamos ahí estábamos haciendo clubes en diferentes lugares, digamos. Y los chicos haciendo sus propios negocios para vender en la escuela, para la alimentación de la escuela, su seguridad alimentaria primero y después vender excedentes a los papás, digamos. Aquí hicieron un gallinero, les dijimos, si un día hacen un gallinero, les damos 100 gallinas y lo lograron. Esa es la capacidad que tienen los chicos, ¿verdad? Cuando uno los reta, no les pone, para mí uno de los desafíos más grandes, habiendo trabajado tantos años con jóvenes, no es ponerle la vara baja, sino bien alta, desafiarlos como dicen al máximo, porque ellos se sienten desafiados, confrontados y llegan, pero uno piensa que, vamos a ponerse la suave, no les interesa lo suave, les interesa los largos. 5 minutos y terminamos. Básicamente, sigamos ahí, estos chicos estaban en la frontera, no tenían ni qué comer y se desmayaban caminando para el colegio. Después tuvieron gallinas, tuvieron plantas, resolvieron sus problemas de seguridad alimentaria. En colegios indígenas, digamos, ahí están los colegios indígenas, y proyectos de colegios técnicos ya más tecnificados, digamos. Y chicos que trabajan en la parte ambiental, liberando tortugas, en la parte del arte, con enmascaradas, chicos trabajando en biotecnología para servirle a las mujeres, plantas, madres, digamos ahí todo el tema del trabajo tecnificado de semilla, digamos ahí. El tema de dotación a las mejores personas, líderes de vacas, para que ya sean dueñas, y ya algunas estudian agronomía, con esa inspiración que tuvieron, increíblemente. Madres e hijas integradas en el tema de la agricultura y el comercio, digamos, las ferias que se dieron para el tema de integración generacional. Como les dije, trabajé más con mujeres en el tema de integración generacional con los varones. Sigamos. Ahí ya formando cooperativas de escuela en colegio para el tema de continuidad, de la producción, digamos, el tema de integración generacional, cómo los jóvenes trabajan con los viejos, el tema de la agricultura orgánica, el tema de gremios, cómo trabajar en los gremios lecheros con jóvenes, digamos, el tema de los consejos territoriales, formamos líderes de jóvenes para formar a otros en los territorios, estudiantes de universidades, ¿sí? Digamos ahí. Profesores, todavía más camadas de profesores, digamos, líderes de territorios que después se hicieron líderes de cooperativas, en fin, con entrenamiento. Otros jóvenes de universidades como acá, que formamos para formar a otros jóvenes en las organizaciones de productores, ¿sí? Digamos, y chicos de zonas muy pobres trabajaron en el tema de granja y resolvieron el problema de gasolina. ¿Sí? Digamos, las conclusiones básicamente es hacer diagnósticos precisos para las situaciones de los jóvenes, ¿verdad? Más precisos, más aterrizadas sería la política y el plan.
la visión sistémica de formular política pública, ¿verdad? Que tengan continuidad educativa, continuidad con el tema productivo, el tema de la articulación institucional desde cero, o sea, trabajar con jóvenes, aliándonos con instituciones que estén en lo local o fuera de ello. El tema de trabajar a dos vertientes, de trabajar con jóvenes, la parte de diferenciación y con los adultos, la sensibilización y creación de espacios económicos y sociales. Económicos sería monetización y sociales sería lo que los chicos puedan, como hablamos ahora con los mujeres, que sepan qué les hace felices en qué tarea y cómo se desarrollan en ellas. Y básicamente la última sería aceptar la heterogeneidad de juventudes para establecer políticas diferenciadas. No podemos hacer nada por ellas, pero sí con ellas. Y digamos, cómo saber juntar todas esas juventudes en una y que se entienden unas a otras. Y el tema de fomentar las redes de jóvenes. Entonces, aquí terminamos y pues ahí David. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Pues bueno, cuando yo platicaba con Rafa sobre las diferentes actividades que podíamos hacer acá, pues sí, resumir tanta experiencia en espacios pequeñitos cuesta. Vamos a tener otros espacios, un taller la siguiente semana, una reunión a la que también les estamos invitando, pero ahorita digamos sobre la conferencia, no sé si haya alguna pregunta, algo que quisieran comentar. Creo que tenemos todavía unos minutos, ¿verdad? Porque después de aquí me voy a llevar a Rafa a conocer el centro de Guadalajara. Hoy mariachi. Pero, pues no sé si haya alguna pregunta, comentario que quisieran expresar. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Primeramente, pues me emociona mucho realmente escuchar la experiencia. Me ha gustado pues, ver lo que lograron realmente, lo que ha logrado como organizarse. Así que pues felicidades, realmente me mueve toda esta parte del trabajo educativo y con jóvenes. Mi proyecto de hecho es una maestría de disertación y bueno, sí creo que la educación formal y no formal realmente cambia vidas y es lo que veo también en los resultados que los muestras. Así que gracias por eso. Pero mi duda es cómo llegaron a trabajar realmente con los padres, ¿no? O con los adultos, más que todos los padres de estos adolescentes o menores de edad, que pues si bien comentabas, y también es conocido, dependiendo de su percepción sobre la educación o sobre todos esos procesos, pues hacen que sus hijos se muevan, ¿no? O que no se muevan, ¿no? Como decías, pues prefieren que no estudien sus hijos y que queden en casa, ¿no? O que sus hijos trabajen para ellos, más no que quieran surgir o salir de ahí. Entonces, quisiera saber qué parte manejaste, o sea, si la parte emocional, si la parte realmente desde la motivación económica, o sea, esa parte me intriga un poco. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta porque amplía un libro que les voy a regalar también, que es Buenas Prácticas de Integración. Yo creo que la persuasión es el arma más poderosa que tiene un extensionista, porque no tomamos decisiones, las toman las personas. No estamos como capataces para que nos hagan caso. Entonces, mucho es la percepción a los padres en el sentido, por ejemplo, de la globalización y cómo afecta a la globalización la agricultura, pero también cómo potencia a los jóvenes y cómo potencia a los jóvenes a una agricultura de valor agregado, que también hablamos del concepto de cadenas de valor, donde se amplía el tema de la finca, la producción primaria, hacia fases de valor agregado como la industria, el comercio, los insumos agrícolas y donde pueden haber más espacios de empleo y más espacios de ingreso, ¿verdad? Y ayudarle a entender que la carga no la puede solo si queremos que los jóvenes se queden. Nadie puede vivir de una producción, de una sola producción primaria, ya. O sea, dos familias ya no pueden vivir. Entonces, eso es un poco persuadirlos de que hay riqueza en la agricultura siempre y cuando se den espacios sociales y económicos
y que se valore los talentos que van adquiriendo los jóvenes como activos, que ya no solo se valore como mano de obra, sino que el nuevo código de la competitividad se llama conocimiento y que lo tienen los jóvenes. Entonces, todo ese tipo de persuasiones se tienen que hacer en el campo, en las organizaciones, y se logra así en momentos de crisis que han tenido de los cultivos. O sea, que las crisis a veces nos hacen oír más a la gente en ese momento. Entonces, siendo cierto, muy estratégico en el sentido de que cuando haya esas crisis de precios, crisis de enfermedades y todo eso, se logra, ¿verdad? Y de cómo los chicos pueden ser un gran activo para complementar la agricultura. Muy bien, y bueno, una pregunta más. Quisiera saber si te presentaron casos de deserción del programa, ¿no? O sea, si hubieron jóvenes que dijeron, no continúo, no quiero continuar, o algo así. Sí, eso sería en lo local, ¿verdad? Digámoslo así, es que yo trabajé de lo local hasta lo nacional, pero ya mi experiencia local fue que más bien se aumentó. Digamos, tuve, como le digo, la experiencia muy reducida de tener 20 jóvenes a tener 200 jóvenes, porque entendimos que teníamos que trabajar un poco más, ya no tanto agricultura, sino ruralidad. Entonces ahí también se entiende en los tiempos que estamos. No solo hablar de agricultura, sino de las potencialidades de la ruralidad, con trabajo agrícola, no agrícola, con espacios como el agroturismo, la administración, el marketing, que tiene mucho espacio para las mujeres. Concretamente, el tema del manejo digital, del marketing, todo este tipo de cosas. O sea, estos años ha habido esos cambios, ¿no? Justamente han estado conmigo en estos años. Entonces he tenido que aprovechar todas las coyunturas de los cambios más bien para ser positivos y no para ser negativos. Hay que presentar el cambio como algo positivo. Si nosotros solamente le ponemos la guía a la destrucción que hace de nuestros sistemas campesinos, la globalización, estamos fritos. O sea, tenemos que tener, y a veces es muy romántico, pero tenemos que tener cierta esperanza en que se abren también posibilidades y puertas y ayudarles a tocar esas puertas y a tomar esas puertas y no quedarnos lamentándonos de que ya se destruyó el sistema, ya no hay nada que hacer, sino, porque si, esa no es la tarea. La tarea es llevar a la esperanza y llevarle a medios de vida más sustentables. Gracias. Parte- Pues muchas gracias por la invitación. Encontramos en esta invitación. Y muchísimas gracias por toda esta experiencia, de todo este trabajo de los años, muy positiva, sobre todo en estas zonas rurales, ¿no? Que al escucharlo, pues uno piensa, por ejemplo, en el caso de México, que es de estas experiencias que nos comparten, pues, que son repetibles en el sentido de lo que tenemos acá en la zona rural, ¿no? Y yo decía, aquí, por la cuestión de los tiempos, nosotros participamos en una cuestión de desarrollo local, pero no necesariamente comunicación, a lo mejor no sé, si pudiera estar. Muchísimas gracias por la experiencia que tuvo que gracias. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes también. Un gusto estar con todas y todos y escucharlo. Mi pregunta va, bueno, yo soy una mujer yohan, los siguientes nos conocen como mixtecos. Si en este trabajo que se hizo también se ubicó gente indígena, no sé, allá como Sí, se nosotros, identifica. nosotros tenemos prioridad para los liceos rurales y parte de los liceos rurales muy grande es los liceos indígenas, de zonas con dificultades de acceso y todo, y donde valientes profesores están dando la lucha con ellos, ¿verdad? Y realmente el programa era muy apreciado. Y le puedo contar que tenemos una comunidad 6 horas, como dicen, de la ciudad. Entonces llevan los cerdos en moto, bien, como dicen, cobijaditos en cuadraciclos, porque los cerdos no se puede, como dicen, andar a pie, ¿verdad? Y se nos acusó porque nos dijeron, bueno, y tiene el CBO, dice certificado de veterinario, ¿verdad? Y cosas de ese tipo, tan ridículas como de que los indígenas saben hacer las cosas para que los animales lleguen bien, y a nosotros pidiéndonos cosas que en la ciudad se pueden
día. Pero de hecho que, digamos, llegamos con programas, primero formando a los profesores, ¿verdad? Porque los profes que están ahí están viviendo en la comunidad. Pueden ser indígenas, no, pero están comprometidos. Y es un sistema que nació de México, las telesecundarias, ¿de acuerdo? Pero se transformaron en liceos rurales, que tienen ya una visión un poquito más ruralista, en el sentido de que dos materias se dan para el tema de producción, el tema de seguridad alimentaria. Entonces apoyamos esos temas y lo interesante, y le voy a decir, es que cuando hacíamos reuniones de jóvenes, se nos venía la comunidad, ustedes son muy comunitarios, todo el mundo tenía interés, todos los indígenas tenían interés en el tema del colegio. Y básicamente nos gustó mucho porque los papás y las mamás llegaban a las reuniones de los jóvenes, ¿verdad? Y adoptaron muchas de las prácticas y pudieron tener también muchos activos. Y la verdad que sí apreciaron mucho el programa porque era una de las cosas que no les jugaba. Gracias. Nada más decirles que una vez llevamos a un grupo indígena con miles de cientos de dólares para cruzar de la zona a un festival deportivo y ganaron ellos, ¿verdad? Los chicos de la zona indígena. Pero algo me dijo la profesora que sí que no también. Si yo no hubiera venido casi un día de camino con ellos, no los hubiera entendido. Y no hubiera entendido el tema de los problemas de violencia sexual y violencia doméstica que tienen los chicos, que a veces están muy distraídos. Vean ustedes como un activo, como un bus y un viaje y un espacio de verdad sirven para que el profesor tuviera horas de diálogo que no podía tener en clase. Y logró llegarle diferente a los chicos a partir de ese esfuerzo que hicimos del festival. Además, cuando teníamos los festivales de artes, ustedes, digamos, participaban mucho, digamos así, con sus danzas y nos daban lecciones al respecto de la comunidad y la unidad. Era muy bonito el tema de la participación. Sí. Gracias. Entonces, bueno, gracias porque me mandaste la información y en lo que estaba pensando nunca te contesté, pero y estuvimos en Coahuila y muchísimas gracias doctor por la conferencia. Y me gustaría saber cómo me mandaron información de varias actividades que van a tener, así que van a hacer los segundos turistas, ¿cuál es el plan? ¿Cómo podríamos intentar? No sé si esta conferencia da para esto, o sea, va a ser para esto. No, sí, sí. Usted sabe cómo puede ser, sigue el plan. Ahí voy a intentar ver. Sí, al inicio comentaba un poco que, pues sí, la idea de invitar a Rafa acá, pues tiene varios objetivos y uno de ellos era aquí en la universidad, pues tratar de abrir un espacio para hablar de los temas rurales que se habla cada vez un poquito más, pero todavía no se habla tanto. Y era, o sea, la conferencia era como esto, ¿no? Abrirlo aquí a la comunidad universitaria, pero en los cartelitos que había mandado, que yo tenía la preocupación si seguía siendo su número o no, vamos a tener el siguiente miércoles en la Casa Zuno, que está en la colonia mexicana, ¿verdad? En la Casa Zuno de la UDG, queremos hacer una reunión de la red, donde estamos convocando a diferentes personas e instituciones que estén interesadas en el trabajo a encontrarnos, ¿no? Y a ver cómo podemos echar a andar la red acá en México, que de alguna manera está funcionando porque pues ustedes fueron a Saltillo, va a venir Lorenzo en la siguiente semana, y Norma, o sea, gentes que hemos estado en el trabajo, queremos pues reunirnos, platicar cómo le podemos hacer, y esa es como la reunión que tenemos en una semana más. Antes de esa reunión vamos a tener un taller aquí en el CUCS el martes, no me acuerdo de la fecha, pero es el siguiente martes, en la sala que está aquí a un lado, donde Rafa va a poder profundizar sobre la cuestión de las redes, del pensamiento sistémico.
la idea era, pues si les interesa también el taller, estar en el taller, que sería ya no tanto este formato como de presentación, sino más dialogado. Eh, y bueno, además, entre estas fechas, yo me voy a llevar a Rafa para el municipio de Cuquío, que es donde tengo mi proyecto actual del postdoctorado, que allá estamos con un instituto de educación tecnológica que trabaja con jóvenes rurales, donde se ve mucho de esto que comenta Rafa, y que justamente yo lo invito por eso, ¿no? Porque estamos tratando de impulsar un trabajo ahí de conexión entre los jóvenes con el espacio en Cuquío, y eso sería, digamos, como un trabajo más local. Entonces, por eso va a estar Rafa acá varios días, a donde nos gusten acompañar, sea el taller el siguiente martes aquí, a la reunión de la red, que sería muy importante que pudieran ir el miércoles en Casas 1, y bueno, no sé si pudieran ir hasta Cuquío, pero allá también vamos a estar. Pero son como los diferentes espacios donde Rafa va a estar como compartiendo algunas cosas, y la idea de estos días de actividad es tratar de establecer lo que queremos llamarle como el nodo México de la red, que ya esté como más claro que hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, qué instituciones se vinculan a este nodo, desde dónde, como que esa es la idea de esa reunión de en una semana más. Entonces sí pensamos que hoy podía ser como un buen momento para invitar a quienes vinieran, y bueno, yo estoy ahí invitando a más gente que de repente pues no pudieron estar hoy aquí, pero que algunos sí me han confirmado que van a estar el siguiente miércoles. Sí, pues yo ya le saturé la agenda de paseos y de visitas para acá y para allá, pero sí, acá vamos a estar. Porque nosotros pues sí saben que hemos estado trabajando, ¿no? En el... Pero casualmente hicimos en Ixtlahuacán. Sí, en Ixtlahuacán te digo. Pero últimamente como que se ha reciclado todo, ¿no? Ya somos miembros del consejo, pero hace años, hace meses que vamos todas y hace meses que ni siquiera nos han como que no hay. En Ixtlahuacán. Sí. Es que nosotros también tenemos trabajo de UPA. El UPA es el Centro de la Escuela de Agricultura de los Países. Entonces, el UPA hacia Santa Lucía. A lo mejor sería interesante la escuela para y ya como una semilla de idea. Claro. Siempre hemos querido trabajar con el 4H, que realmente no pasa eso. Pero, como que no lo he querido. Pues podríamos, digo, ahorita a lo mejor cerrar la transmisión justo de porque se está transmitiendo en el Facebook de la maestría, y ahorita platicar así en corto, pues Rafa también venía dispuesto como a ver con quién se podía reunir y tal, y por ahora no sé, pues agradecer que hayan venido, y no sé si... Bueno, David, de antemano, externarte nuestro agradecimiento, nuestro profundo agradecimiento por esta charla, por compartir esas experiencias, sin duda para nuestra maestría. Digo, ya se fueron yendo muchas de las alumnas, pero con este tipo de experiencias, pues abona en la reflexión, abona también en el reconocimiento de casos muy concretos, ¿no? Pueden pues ayudar a replicarse, a enriquecer sus trabajos excepcionales, entre otras cosas. Entonces, bueno, quisiéramos, a nombre de nuestra maestría, entregarte este pequeño reconocimiento. Rafael, gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues, bueno, pues gracias. Gracias por su asistencia, y bueno, cerramos la transmisión de Facebook y ustedes pueden seguir conversando. Sí. Sí. Pues le cierto. No, pero yo creo Sí, que adelante.